En la boda de su prima en un salón elegante de Madrid. Alejandro sintió el mundo derrumbarse cuando Carlos, su mejor amigo desde la universidad, lo besó apasionadamente en el baño, sin que nadie los viera. Pero el eco de ese momento prohibido salió a la luz cuando un invitado los descubrió y lo gritó a los cuatro vientos. La familia conservadora de Alejandro, liderada por su padre autoritario, un empresario tradicional de Sevilla que había mudado a la capital por negocios, estalló en furia, acusándolo de traicionar los valores católicos que tanto defendían. Y en cuestión de minutos, el festejo se convirtió en un caos de gritos y lágrimas. Alejandro, de 25 años, estudiante de Derecho en la Complutense, siempre había ocultado su orientación sexual por miedo al rechazo. Pero ahora, frente a la mirada decepcionada de su madre y los insultos de sus tíos, se dio cuenta de que su vida acababa de partirse en dos. Alejandro retrocedió horrorizado, empujando a Carlos con fuerza mientras el invitado, un primo lejano ebrio, salía tambaleándose del baño y vociferaba: «El hijo de Manuel es maricón. Lo vi besándose con otro hombre». El salón se silenció por un instante eterno. Y luego explotó en murmullos y exclamaciones. Su padre, Manuel, un hombre robusto de 55 años con bigote gris y traje impecable, se levantó de la mesa principal con el rostro enrojecido, avanzando hacia Alejandro como un toro enfurecido. «¿Qué has hecho, hijo?», rugió, agarrándolo por el brazo con tanta fuerza que le dejó moretones. Carlos, de 28 años, un ingeniero informático que trabajaba en una startup en el centro de Madrid, intentó intervenir, pero fue empujado por los hermanos de Alejandro, quienes lo miraban con desprecio. La novia, prima de Alejandro, rompió en llanto. Y la boda, que había costado una fortuna, se desintegró en un mar de confusiones y abandonos prematuros. Esa noche, de regreso en el apartamento que Alejandro compartía con dos compañeros en el barrio de Malasaña, el joven no podía dormir. Revivía el beso una y otra vez, había sido impulsivo, nacido de meses de tensión acumulada entre él y Carlos. Se conocieron en una clase de ética jurídica, donde Carlos, con su carisma natural y opiniones liberales, lo había atraído inmediatamente. Al principio, era solo amistad, salidas a bares, discusiones sobre política y sociedad española post-Franco. Pero poco a poco, las miradas se prolongaban, las manos rozaban accidentalmente, y Alejandro sentía un cosquilleo que lo aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Sabía que era gay desde la adolescencia, pero en una familia donde su abuelo había luchado en la guerra civil del lado franquista y su padre aún idolatraba esos valores tradicionales, admitir eso equivalía a un suicidio social. Carlos, en cambio, provenía de una familia progresista de Barcelona, donde su orientación era conocida y aceptada. «No podemos seguir negándolo», le había dicho Carlos esa noche en el baño, antes de besarlo. Ahora, Alejandro se preguntaba si valía la pena el riesgo. Al día siguiente, el teléfono de Alejandro no paraba de sonar. Mensajes de familiares: «Estás enfermo. Ve a un psicólogo». Escribía su tía: «No vuelvas a casa hasta que te cures», agregaba su padre en un voicemail furioso. Su madre, Elena, una ama de casa devota de 50 años, fue la única que llamó llorando: «Hijo, ¿por qué no me lo dijiste? Tu padre está destrozado».
Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había ocultado todo por protegerlos. O eso se decía a sí mismo. Pero en realidad, era por cobardía. Decidió ignorar las llamadas y reunirse con Carlos en un café discreto cerca de la Puerta del Sol. Lo siento. Ale, dijo Carlos, con los ojos enrojecidos. No pensé que nos verían. Alejandro lo miró fijamente. ¿Y si no nos hubieran visto? ¿Qué pasa ahora? Carlos tomó su mano bajo la mesa. Un gesto prohibido en público que ahora parecía un acto de rebeldía. Tenemos que enfrentarlo juntos. No puedes seguir viviendo una mentira. Pero la presión familiar no tardó en escalar. Manuel, el padre, convocó una reunión de emergencia en la casa familiar en las afueras de Madrid. Alejandro acudió solo, dejando a Carlos atrás por miedo. Al llegar, encontró a su familia reunida en el salón, padres, hermanos, incluso un sacerdote amigo de la familia. Esto es una fase. Una confusión moderna influida por la sociedad liberal. Sentenció Manuel, con voz temblorosa pero firme. El sacerdote nadie en acuerdo. Sugiriendo terapia de conversión. Algo que, aunque ilegal en algunas regiones españolas, aún se practicaba en círculos conservadores. Alejandro sintió náuseas. ¿Y si no es una fase? ¿Y si soy así? Replicó, su voz quebrándose. Su hermano mayor, Javier, de 30 años y casado con hijos, intervino. Piensa en la familia. En el negocio. ¿Qué dirán los clientes si se enteran que el hijo del dueño es? ¿Eso? La palabra maricón flotaba en el aire sin ser dicha. Elena, su madre, permanecía en silencio, con los ojos bajos, dividida entre el amor por su hijo y la lealtad a su marido. Alejandro salió de esa reunión con el corazón hecho trizas. Le habían dado un ultimátum: romper con Carlos, buscar ayuda y mantener todo en secreto, o ser desheredado y excluido de la familia. De camino a casa, llamó a Carlos, quien lo esperaba ansioso. No puedo hacerlo, sollozó Alejandro. Perdería todo. Carlos, herido, respondió, pero me perderías a mí si no lo haces. Esa noche, por primera vez, durmieron juntos en el apartamento de Carlos en Lavapiés. No en un acto de pasión, sino de consuelo mutuo. Alejandro se acurrucó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo como un refugio temporal en medio de la tormenta. Pero al amanecer, la realidad golpeó, un mensaje de su padre anunciando que había congelado su cuenta bancaria universitaria. Hasta que entres en razón, decía. Alejandro miró a Carlos dormido y se preguntó si el amor valía tal sacrificio. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones. Alejandro, sin dinero, tuvo que pedir prestado a amigos y buscar un trabajo a tiempo parcial en una librería. Carlos lo apoyaba. Pero la tensión crecía. No puedes dejar que te controlen así, insistía Carlos. Pero Alejandro, criado en una burbuja de privilegios, dudaba. Recordaba su infancia en Sevilla. Las misas dominicales. Las fiestas tradicionales donde su padre lo presentaba como el futuro del negocio familiar. Ser gay no encajaba en ese mundo. En una cena con amigos comunes, la noticia ya se había filtrado:
Algunos lo apoyaban. Otros lo miraban con lástima o desaprobación. Una amiga, Marta, le dijo: en España hemos avanzado mucho desde el matrimonio igualitario en 2005. Pero en familias como la tuya, es como si estuviéramos en los 50. Alejandro Nadit. Pero internamente se debatía: ¿era egoísta por querer ser feliz? ¿O cobarde por no luchar? Una tarde, mientras caminaban por el Retiro, Carlos propuso: vayamos a Barcelona. A mi familia. Allí seremos libres. Alejandro sintió un rayo de esperanza. Pero también terror. Abandonar Madrid. Su carrera. Su vida. Esa noche recibió una llamada inesperada de su madre: tu padre está enfermo del corazón por el estrés. Ven a casa. Por favor. Era una trampa emocional. Lo sabía. Pero el deber filial lo carcomía. Decidió ir solo, prometiendo a Carlos que sería fuerte. Al llegar, encontró a Manuel postrado en cama, más vulnerable que nunca. Hijo, no quiero perderte, murmuró. Alejandro, con lágrimas, confesó: papá, amo a Carlos. Manuel cerró los ojos. Entonces, elige, él o nosotros. Alejandro salió sin responder. Pero en su mente, la balanza empezaba a inclinarse. Alejandro regresó al apartamento de Carlos con el alma en vilo. No puedo elegir, le dijo, derrumbándose en el sofá. Carlos lo abrazó. Pero su paciencia empezaba a resquebrajarse. Si no eliges, ellos ganan. ¿Cuánto más vas a sufrir? Los días siguientes, la relación se tensó. Alejandro, trabajando en la librería, se encontraba exhausto. Y las discusiones se multiplicaban. Una noche, después de una pelea por el silencio de Alejandro en redes sociales sobre su relación, Carlos explotó: estoy harto de ser tu secreto sucio. Alejandro, herido, replicó: no es fácil para mí. Mi familia es todo lo que tengo. Carlos se fue dando un portazo, dejando a Alejandro solo con sus demonios. Al día siguiente, Alejandro buscó refugio en la universidad. En la biblioteca, se topó con un profesor de sociología, el doctor Ruiz, conocido por sus clases sobre diversidad sexual en la España contemporánea. He oído lo que pasó en la boda, dijo Ruiz, con empatía. No estás solo. Muchas familias reaccionan así por miedo al cambio social. Alejandro desahogó su conflicto: el amor por Carlos versus el lazo familiar. Ruiz le recomendó lecturas sobre la evolución de los derechos LGTB en España, desde la dictadura hasta la Ley de Identidad de Género. La sociedad cambia, pero las familias a veces tardan más, concluyó. Inspirado, Alejandro decidió confrontar a su hermano Javier, el más razonable de la familia. Se reunieron en un bar en Chueca, el barrio gay de Madrid. Un lugar simbólico que Javier aceptó a regañadientes. Hermano, papá no lo entiende. Pero yo veo que sufres, admitió Javier, bebiendo una cerveza. Pero piensa en mamá, en los niños. El escándalo afecta a todos. Alejandro argumentó: mi felicidad también importa. ¿Por qué debo sacrificarme por apariencias?
Javier suspiró, porque en nuestra familia la unidad es sagrada. Si insistes, papá te cortará para siempre. Salieron sin acuerdo. Pero Javier prometió mediar. Esa noche, Alejandro llamó a Carlos, quien había pasado el día con amigos en Barcelona por teléfono. Vuelve. Por favor. Suplicó. Carlos accedió. Pero con una condición, tenemos que hacer pública nuestra relación. La decisión pesó como una losa. Alejandro, temiendo el rechazo social, aceptó a medias. Publicaron una foto juntos en Instagram. Con un caption ambiguo, con el mejor compañero de vida. Las reacciones fueron mixtas, likes de amigos liberales. Unfollows de familiares conservadores. Su padre, al enterarse, envió un mensaje lapidario: has elegido el camino equivocado. Elena, en cambio, llamó en secreto: hijo. Estoy orgullosa de tu valentía. Pero reza por tu padre. Alejandro sintió un atisbo de alivio. Pero la brecha familiar se ampliaba. En el trabajo, el dueño de la librería, un hombre mayor, lo miró con recelo: no quiero problemas aquí. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en rincones cotidianos. Carlos, motivado, planeó un viaje a Barcelona para presentar a Alejandro a su familia. Allí verás que es posible, dijo. En el tren AVE, Alejandro nervioseaba. Al llegar, la familia de Carlos, madre artista, padre profesor, hermana activista, lo recibió con abrazos. Bienvenido, Alejandro. Carlos nos ha hablado tanto de ti, dijo la madre, sirviendo paella. Por primera vez, Alejandro se sintió aceptado sin condiciones. Pasaron el fin de semana paseando por la Sagrada Familia. Hablando de política, el auge de Vox y sus posturas anti-LGTB preocupaban a todos. En Cataluña, somos más abiertos. Pero en Andalucía, como tu familia, es diferente, comentó el padre de Carlos, Alejandro Nadit, envidiando esa libertad. Pero el idilio se rompió con una llamada de Javier: papá ha tenido un infarto. Ven inmediatamente. Alejandro y Carlos volaron de vuelta a Madrid. En el hospital, Manuel yacía pálido, conectado a máquinas. Elena, llorando, abrazó a Alejandro: es por el estrés de todo esto. Alejandro se sintió culpable. ¿Puedo verlo?, preguntó. Dentro. Manuel abrió los ojos débilmente: hijo. Lo siento. Alejandro, conmovido, tomó su mano: papá. Yo también. Pero cuando Carlos entró para apoyarlo, Manuel frunció el ceño: sácalo de aquí. La tensión regresó. ¿Fuera? Javier confrontó a Alejandro: mira lo que has causado. ¿Vale la pena? Carlos, ofendido, replicó: el amor no causa infartos. El odio sí. Alejandro, dividido, pasó la noche en vela en el hospital. Recordaba momentos felices con su padre, viajes a la playa en Cádiz, lecciones de negocio. Pero también las charlas homofóbicas casuales. Los chistes sobre maricones en cenas familiares.
¿Podía cambiar Manuel? Al amanecer, el médico anunció mejoría, pero recomendó reposo. Elena suplicó a Alejandro, dale tiempo. No lo presiones. De regreso con Carlos. La pareja discutió ferozmente. No puedo abandonar a mi familia ahora, gritó Alejandro. Carlos. Con lágrimas, ¿y yo? ¿Qué soy? ¿Un capricho? Alejandro. En un impulso. Dijo, quizá necesitemos un break. Carlos. Destrozado. Asintió, si eso es lo que quieres. Los siguientes semanas fueron un infierno de soledad. Alejandro volvió a casa familiar para cuidar a Manuel. ¿Quién? En su debilidad. Se ablandaba ligeramente. Tal vez exageré. Admitió un día. Pero la sociedad no lo acepta fácilmente. Alejandro replicó, la sociedad cambia. Papá. Mira el orgullo en Madrid. Manuel gruñó. Pero no discutió. Mientras, Carlos enviaba mensajes esporádicos. Manteniendo distancia. Alejandro extrañaba su toque. Sus risas. En una terapia que empezó por recomendación de Ruiz. Exploró su conflicto interno, el miedo al rechazo versus el derecho a amar. Tienes que elegir tu verdad, dijo el terapeuta. Una noche, Javier organizó una cena familiar reconciliadora. Alejandro acudió solo. Como pedían. Manuel. Recuperándose. Habló, quiero que seas feliz. Pero sin escándalos. Alejandro. ¿Harto? Explotó, mi amor no es un escándalo. Es real. Elena intervino, danos tiempo para entender. Salieron con una tregua frágil. Pero al volver a su apartamento, encontró a Carlos esperándolo. No puedo vivir sin ti, dijo Carlos. Se abrazaron. Pero Alejandro sabía que la paz era temporal. La sociedad, con sus prejuicios. Y la familia, con sus expectativas, seguían acechando. La tregua duró poco. Unas semanas después, un artículo en un periódico local conservador filtró la historia, hijo de empresario sevillano envuelto en escándalo homosexual. Alguien de la familia. Quizás un tío resentido. Había hablado. Los clientes del negocio de Manuel empezaron a cancelar contratos, citando valores incompatibles. Manuel. Furioso. Culpó a Alejandro, esto es por tu imprudencia. Alejandro. Defendiendo, es por su intolerancia. La discusión escaló a gritos. Y Manuel lo echó de casa. Elena. Entre sollozos. Le dio dinero en secreto, ve con Carlos. Hijo. Yo intentaré calmarlo. Alejandro se mudó temporalmente con Carlos. Pero el daño estaba hecho. El negocio familiar tambaleaba. Y Javier lo llamó, has destruido todo. Feliz. Alejandro. Atormentado por la culpa. Consideró romper con Carlos para salvar a su familia. No lo hagas, suplicó Carlos. Lucharemos juntos. Decidieron asistir al Orgullo de Madrid. Un acto de visibilidad. Caminando entre banderas arcoíris. Alejandro sintió empoderamiento por primera vez. Aquí somos normales, murmuró.
Pero un grupo de manifestantes anti-LGTB, inspirados por Vox, los increpó, degenerados. Carlos protegió a Alejandro. Pero el incidente los dejó sacudidos. En el trabajo, Alejandro enfrentó discriminación, clientes que lo evitaban en la librería. Renunció y buscó empleo en una ONG de derechos LGTB, donde encontró comunidad. Allí conoció a otros con historias similares, rechazos familiares, luchas internas. La aceptación empieza por uno mismo, le dijo un compañero. Inspirado, Alejandro escribió una carta abierta a su familia, publicándola en un blog: amo a un hombre. Y eso no me hace menos hijo. Las reacciones fueron polarizadas: apoyo online, pero silencio familiar. Carlos, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Su familia en Barcelona lo apoyaba, pero el estrés de la relación lo agotaba. A veces pienso si vale la pena, confesó una noche. Alejandro, alarmado: ¿me estás dejando? Carlos negó: no. Pero necesitamos ser fuertes. Decidieron terapia de pareja, donde exploraron Mautún, el temor de Alejandro al abandono, la impaciencia de Carlos. El amor requiere sacrificios, dijo la terapeuta. Alejandro pensó en el precio: su herencia, su paz mental. Un punto de inflexión llegó cuando Manuel, presionado por pérdidas económicas, llamó a Alejandro. Ven a hablar, dijo. En la casa, Manuel admitió: he perdido clientes, pero tal vez gane un hijo. Era un paso, pero condicionado: manténlo discreto. Alejandro rechazó: no viviré en las sombras. Salieron sin acuerdo, pero Manuel no lo desheredó. Elena, en privado, reveló: estoy yendo a grupos de apoyo para padres de hijos LGTB. Alejandro abrazó a su madre, viendo un rayo de esperanza. Pero la traición vino de inesperado. Javier, celoso del negocio, filtró más detalles a la prensa para forzar a Manuel a nombrarlo heredero. Al descubrirlo, Alejandro confrontó a su hermano: me has traicionado por ambición. Javier admitió: era necesario. Papá es débil. La familia se dividió: Elena apoyó a Alejandro. Manuel despidió a Javier del negocio. Has cruzado la línea, le dijo. Alejandro, herido pero vindicado, vio el costo de la codicia. Con Carlos, reconstruyeron. Viajaron a Granada, escapando del caos, donde en las Alhambras reflexionaron. Hemos pagado un precio alto, dijo Alejandro. Carlos, pero estamos juntos. De regreso, Alejandro recibió una invitación: la boda de un primo liberal. Ven con Carlos, decía. Era un gesto de aceptación. En la ceremonia, Manuel apareció, extendiendo la mano a Carlos: bienvenido. No era perfecto, pero un inicio. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácilmente. Un ataque homofóbico en un bar los dejó magullados. Reportaron a la policía, uniéndolos más. Lucharemos por un mundo mejor, juró Alejandro. Los meses siguientes trajeron una calma tensa. Alejandro y Carlos se mudaron juntos a un apartamento en Salamanca.
Un barrio más tranquilo. Alejandro terminó sus estudios y empezó a trabajar en la ONG full time, abogando por derechos LGTB. Carlos ascendió en su empresa, que apoyaba la diversidad. Pero las cicatrices permanecían. Manuel, recuperado, visitaba ocasionalmente, conversando torpemente sobre temas neutrales. Estoy aprendiendo, admitía. Elena se convirtió en aliada, uniéndose a marchas del orgullo. Javier, excluido, se mudó a Sevilla, rompiendo lazos. Alejandro reflexionaba en terapia: he perdido más de lo que gané. El terapeuta respondía: has ganado autenticidad. Pero el precio era alto: amigos perdidos. Oportunidades laborales cerradas por prejuicios. En una conferencia sobre discriminación, Alejandro compartió su historia, inspirando a otros. El conflicto interno es el peor enemigo, dijo Carlos. A su lado, lo besó públicamente. Un acto que ya no aterrorizaba. Una crisis final surgió cuando Manuel enfrentó quiebra por el escándalo. Ayúdame a salvar el negocio, pidió Alejandro. Pero implicaba volver al closet para clientes conservadores. No puedo, rechazó Alejandro. Manuel, desesperado, aceptó: entonces, hazlo a tu manera. Juntos, reestructuraron la empresa con valores inclusivos, atrayendo nuevos clientes progresistas. Era una victoria pírrica, pero real. Carlos propuso matrimonio en una cena romántica. Casémonos, dijo, arrodillado. Alejandro, llorando: sí. La boda, pequeña en Madrid, reunió a familias. Manuel dio un discurso: he errado, pero amo a mi hijo. Javier no asistió, pero envió una carta de disculpa. En la luna de miel en las Canarias, Alejandro sintió paz. Pero la vida no era un cuento de hadas. Prejuicios sociales persistían: miradas en la calle, comentarios online. Alejandro se involucró en activismo, luchando contra leyes restrictivas. El cambio es lento, decía a Carlos. Al final, mirando el atardecer, Alejandro se preguntó: ¿valió la pena el dolor? Carlos respondió: sí. Porque somos libres. ¿Fue egoísta Alejandro al priorizar su amor sobre la estabilidad familiar? ¿O fue valiente al defender su identidad en una sociedad aún dividida?